Buenas tardes, ¿cómo andan ahí del otro lado? Hasta las 15 vamos, con 341. Arrancamos con una visita de lujo, lo tenemos a Kevin Dolce, que bueno, es el creador de Rosario por Conocer, que fue declarado de interés por el Consejo allá por el 2021 y por la provincia en el 2022. Kevin, querido, gracias por venir, gracias por Gracias por la estar, invitación, por ¿cómo el, va? por el tiempo. Por favor. Bueno, ¿cómo arrancó esta iniciativa? Que bueno, es un éxito. Hoy se mide por cantidad de seguidores y tenés una banda ahí peleando mano a mano con más de un medio. Sí, sí, bueno, Rosario por Conocer, que es mi página donde me dedico a investigar y divulgar la historia de la ciudad, surgió, si se quiere, de la incertidumbre por mirar fotografías antiguas. Me iba cruzando en internet con fotos viejas de la ciudad que me llamaban la atención y se me empezó a hacer una especie de hobby, navegar por sobre eso, y después iba por la calle y veía alguna esquina, algún lugar que recordaba haber visto en esas fotos antiguas y decidí a tratar de sacar como una especie de comparativa, ¿no? Ujú. Y se me volvió costumbre hacer eso, después ya pasé de lo que sería la fotografía a la teoría, me empecé a preguntar por sobre qué era lo que veía en esas fotos y ahí empecé con todo el tema de la investigación. Y después de ya varios meses haciendo todo ese laburo, ese hobby, dije, bueno, no quiero todo esto que estoy aprendiendo y conociendo de Rosario, no me lo quiero quedar solo para mí. Quisiera crear un lugar donde poder volcarlo y que la gente también vaya aprendiendo y conociendo conmigo a la par. Y bueno, ahí me surge la idea, ¿no? de crear la página. Che, ¿hay que arrancaste en Instagram, en TikTok o en qué redes? En En Instagram. Instagram, en El Instagram. inicio fue en Instagram. Después, al poquito tiempo, sí fui sumando las otras redes sociales, Sí. YouTube, Twitter, TikTok, Ujú. Facebook. Creé el sitio web también, elrosarioporconocer.com, para ir almacenando un poco más ordenado, si se quiere, todo el material y, bueno, diversificando a cada red social. Che, ahí le vamos a pedir a la producción que ponga a la cuenta en el aire. ¿Y qué te apoyas? ¿En algunos historiadores, algunos que conocen en ese lugar que te vas deteniendo? Depende de cada caso, depende de cada Ahí investigación, lo que tenemos. exija cada temática, consultando distintos historiadores, que hay grandes historiadores acá en la ciudad de Rosario, Miguel Ángel de Marco, Rafael Yelpi, que lamentablemente falleció Ujú. hace poquito, Sí. Eduardo Querida Bría, Fede Dunger, bueno, entre tantos otros, gente que se ha dedicado hace muchos años a investigar también y divulgar sobre la ciudad de Rosario, pero después también recurro mucho a lo que sería el archivo bibliográfico, Ujú. distintos libros, o también el archivo de los diarios, ¿no? Voy mucho a la hemeroteca por distintas investigaciones y es ahí a un laburo de hormiga viendo diario por diario, buscando la información pertinente sobre cada tema. ¿Te pones un límite hasta esta época voy? ¿O no? ¿Estás abierto a sumar, ir hasta donde dé? No, 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 no hay límites. No hay Ujú. límites. Es hasta todo lo que encuentre, hasta que me canse. ¿Y lo más viejo que has registrado? Y mirá, ya tenés que volver a alrededor de 1700 aproximadamente, época en la que estas tierras empezaron a ser pobladas por los primeros lugareños que vinieron hacia justamente todo lo que eran este terreno, empezaron a instalarse acá. Digamos, los primeros registros que hay básicamente de habitantes en estas tierras. ¿Qué tema puntual? Y tenés cuando los romeros de Pineda se Ujú. instalaron acá, dividieron las tierras, lo que posteriormente fue conocido como el Pago de los Arroyos, los distintos grupos de personas que, por los conflictos que había en Santa Fe y sus alrededores, empezaron a bajar, si se quiere, geográficamente, hasta instalarse alrededor de una pequeña capilla que había en lo que hoy es Rosario, que era la pequeña capilla que estaba ubicada en donde hoy está la catedral, allí frente a la Plaza 25 de Mayo, y bueno, como a partir del tiempo que fue pasando y fue creciendo todo ese pueblerío hasta transformarse del Pago de los Arroyos en Villa del Rosario, hasta posteriormente llegar en 1852 a ser declarada ciudad, Ujú. una ciudad que fue declarada con alrededor de 3000 habitantes Sí. aproximadamente y que se fue creciendo, poblando alrededor de lo que era esa capilla, lo que era la Plaza 25 de Mayo, y que desde el río hacia las distintas zonas fue expandiéndose cada vez más. Imagínate, a mí hay un número que me sorprende mucho, que marca cómo ha crecido la ciudad de Rosario. En 1852, cuando fue declarada ciudad, había aproximadamente 3000 habitantes. Hay aporte de aborigen, ¿no? Indios calchaquí. Hubo Sí. también, Ah, antes de eso. antes de eso, unos 100 años antes Ah, mira. aproximadamente. Pero esto que te decía, en 1852 era aproximadamente 3000 habitantes. Para el primer censo oficial de la municipalidad en 1900 era 112.000.
¿Qué pasó? O sea, vos tenés Una en migración 48 enorme. años de 3.000 a 112.000. Claro, Es impresionante y marca también cómo ha crecido la ciudad de Rosario por las oportunidades que tenía estas tierras. De hecho, fue declarada ciudad, una cuestión estratégica claro. del entonces presidente de la Confederación Urquiza, Ujú. promulgada la ley por el entonces gobernador Domingo Crespo, y toda una cuestión en torno al puerto de Rosario, la bajada natural que facilitaba justamente el comercio para esta ciudad, las posibilidades, las ventanas que habría en torno a eso, el ferrocarril que se instaló muy poquito tiempo Claro. después. Acá en Rosario tuvimos el primer ferrocarril interprovincial de la Argentina, es decir, Rosario Córdoba, ¿no? Rosario-Córdoba, Claro. las Vía que dos Tortugas. provincias se conecten a través de una vía, bueno, fue Claro. acá antes que Buenos Aires, ¿no? Como para también dimensionar en aquella época la importancia que tenía la ciudad de Rosario en todo lo que era el territorio nacional y los distintos conflictos, ¿no? Que conllevó con esos celos Ujú. eternos que hay con Buenos Aires. Kevin, esa conexión del central argentino con Córdoba vía Totoras y Marcos Juárez, ¿también facilitó de que esas colonias también se poblaran o eso llegó más tarde? También, fue consecuente, fue Ujú. consecuente. Vos imaginate que antes para llegar de Rosario a Córdoba iban a caballo y se tardaba un mes. Claro, Con la primera vía de un mes pasó a tardarse 3 días. ya una locura. Y eso lógicamente facilitó no solo a Rosario, sino también a los distintos lugares de la región y otros puntos de la provincia de Santa Fe, que vaya justamente abriendo la posibilidad de que otros lugares vayan también poblándose. Ujú. Y bueno, el aporte arquitectónico también es un capítulo en el cual te detenés, digo, porque bueno, la ciudad de Rosario es muy rica en ese aspecto. Totalmente, totalmente. Yo creo que la ciudad de Rosario tiene uno de los patrimonios arquitectónicos más importantes de la República Argentina, por eso soy muy insistidor siempre en defender lo que es el patrimonio de la ciudad y tajante cuando constructoras se llevan puesto lo que es el patrimonio de Rosario, porque a mí hay un ejemplo, a mí me gusta mucho para explicar las cosas siempre Sí. traerlo a la actualidad. Ujú. No tuve el gusto hasta el momento, pero sí gente que conozco que ha viajado al exterior, que ha viajado, ha conocido Europa. Cuando la gente va a Europa va a los lugares turísticos y la mayoría de los lugares turísticos son lugares históricos. Ujú. Y muchas veces Rosario pierde parte de su historia en un discurso de progresismo, en un discurso de demoler lo viejo para algo nuevo, que muchas veces es necesario porque obviamente con la densidad demográfica que ha tenido con el correr de los años aumentando la ciudad de Rosario, siempre fue necesario que se dote de la infraestructura pertinente para que la ciudad misma pueda seguir creciendo. Eso es desde ya. Entonces, para mí lo que tendría que haber es un equilibrio entre las posibilidades que da para que siga creciendo la ciudad, para que más gente venga a vivir acá, porque por algo a lo largo de la época siempre Rosario ha crecido en habitantes, se puede medir en sus distintos censos, pero no por eso llevarse puesto lo que fue y lo que es la historia de Rosario, ¿no? Ujú. Porque cuando hoy uno camina por la peatonal Córdoba y ve los edificios de La Favorita, de la Bolsa de Comercio, el Palacio Minetti, por nombrar solo algunos, es muy lindo. De hecho, turísticamente hace que se destaquen esos lugares por la ciudad. Bueno, es muy importante también por eso conservarlos y de ahí también el laburo de divulgación, porque el laburo para mí de divulgación histórica tiene que ver con eso, ¿no? Con tomar conciencia de lo que tiene la ciudad de Rosario. Sí, yo bueno, soy un apasionado por el ferrocarril, por eso te Ujú. decía del central argentino y siempre hago hincapié en la estación Rosario Central, ¿no? Sí, Que bueno, terminó siendo cualquier cosa menos una estación ferroviaria y que además le cortamos la conexión, que bueno, después se puede recuperar en algún momento, pero hoy acceder por vía es imposible porque bueno, hay toda una construcción vial que tiene que ver con la costanera y todo. Y qué poco valor le damos, ¿no? Porque planteamos mucho, como bien vos marcás, desde lo discursivo, pero después en la práctica hay poca conciencia, y digo, desde los estados, y si del estado no hay una regulación, del privado, nada, avanza. totalmente. Es que en realidad también muchas veces los privados avanzan con el aval del Estado, Claro, digamos, porque el Estado sí. permite Ujú. justamente o no cuida justamente ese patrimonio. De hecho, hay muchas problemáticas también que vienen de la mano con esto. ¿Qué es lo que pasa? Las grandes casonas, los grandes lugares patrimoniales que en su momento fueron hechos, hace capaz 100 años, 110 años, 80 años, fueron hechos por familias muy adineradas, ¿no? Que tenían el capital para poder emprender semejantes construcciones, que hoy son inimaginables poder realizar eso en los contextos económicos que vivimos. El tiempo ha pasado, esos lugares tal vez hoy pertenecen a descendientes de esa familia que están muy lejos de haber tenido el alcance adquisitivo que tenían en ese entonces y que conllevan a la imposibilidad de poder mantener
esos patrimonios de Rosario. Entonces, ahí se abre otra dicotomía. Quienes son dueños no tienen la posibilidad económica de poder mantenerlo porque es un costo Claro. muy alto. Y por otro lado, la municipalidad te exige a vos como dueño de un patrimonio que preserves de ese lugar. Te lo exige en cuanto a los papeles, pero no te brinda ninguna herramienta al respecto. ¿Qué conllevan eso? Que se ha visto ya en un montón de casos que los dueños terminan abandonando ese lugar hasta que queda en ruina y de esa manera es un argumento legal para poder demolerlo. Cuando no, ocasionalmente hubo un incendio que destruyó todo. Entonces, ahí también hay un doble discurso, ¿no? Por parte del Estado de vender como que se pretende preservar el patrimonio de la ciudad, pero no te brinda ninguna herramienta para poder hacerlo cuando aquellas personas no cuentan con la posibilidad justamente de poder defenderlo. Entonces, yo creo que es importante que se tome conciencia de esas cuestiones en cuanto al acervo arquitectónico de Rosario y que justamente quienes tienen los recursos para poder hacerlo brinden las herramientas para que justamente no se pierda, ¿no? Digo, qué amplio y qué transversal que es esto, porque, bueno, como marcabas, tiene que ver con el turismo, tiene que ver con el patrimonio, tiene que ver con muchas cuestiones que hacen referencia a nuestra historia y que vos trabajas. Esta semana estuve ahí en el museo, viste que funciona en el Mateo Bosch, tienen las oficinas, y me contaban y corregime si me equivoco, la basurita, este espacio que está ahí donde está el Sunderland, donde están el resto ahí en la avenida Belgrano. Bueno, ahí había un polvorín que fue aparentemente, se cuenta que intencionalmente volado, donde estaba la fuerza que, bueno, vos lo tenés registrado, pero a medida que iba creciendo la ciudad, querían que el ejército esté a lo más lejos de lo que era el centro de la ciudad. Y ahí encontraron un sinnúmero de herramientas, vasijas y que tienen que ver con esa época. Y nosotros por ahí miramos a otras provincias y nos quejábamos de por qué no le damos bola al turismo. Digo, ¿cuántas cosas hay para contar y cuántas cosas hay para hacer en cada lugar? Muchísimo. Y me parece muy interesante esto que marcás de que se quería que lo que era la gendarmería esté lejos de lo que sería el centro de Rosario. Hubo una época, cuando Rosario empezó a desarrollarse en sus primeras décadas como ciudad, que se pretendía justamente que todo lo que esté por fuera de los lugares transitados cotidianamente, sobre todo por la alta burguesía, estén alejados de la principal urbe. Pasa lo mismo con el Cementerio de Salvador, con la cárcel que está en Richeri y Montevideo. Hoy son lugares, si se quiere, cotidianos para muchas personas atravesarlos porque han quedado en el medio de la ciudad. Pero vos imaginate que para el Cementerio del Salvador, cuando se inaugura en 1856, en esa época Rosario no llegaba más allá de Entre Ríos y Mendoza. Claro. Vos tenías el perímetro que era el río, Entre Ríos y Mendoza, donde está el Normal 1 de la Plaza Sarmiento. Después de ahí era todo campo, no había nada. De ahí al Cementerio del Salvador. ¿Qué año? Repetime. ¿Cómo? ¿En qué año aproximadamente? 1856, Bien. 4 años después de ser declarada ciudad. De Entre Ríos y Mendoza, imagínate hoy la distancia que hay del Normal 1, de la Escuela Normal 1, hasta el Cementerio del Salvador, que hoy está todo lógicamente habitado, pero que en ese momento era todo campo. Bueno, el cementerio quiso que se esté lejos, fuera de lo que se transitaba cotidianamente. Eso era ya como el final o por fuera de la misma ciudad, ¿no? Lo mismo pasó tiempo después, en la década de 1890, con la cárcel Richeri. También se pretendía que la cárcel esté por fuera de lo habitado cotidianamente. Después la ciudad con los años se fue expandiendo, fue creciendo, y esos lugares terminaron quedando en el centro justamente de lo que es Rosario. Pero marca también, en otro contexto, en otra época, cómo se pretendía que lo malo, lo feo, la muerte de los presos estén como fuera, ¿no? Que no se vean, ¿no? Es como un detalle para analizarlo. Sí, algo que hoy se replica en los pueblos, o que hoy se ve en los pueblos. Claro, lo que pasa es que los pueblos no han crecido mucho más de lo que se ha planificado oportunamente. Digo, pueblos de 1.000, 2.000 habitantes. Claro, acá cuando llegaron, ¿quién se iba a imaginar a lo mejor en el 1860 de que Rosario iba a tener 1 millón y pico de habitantes? Era una locura. Sí, pero fíjate cómo la historia también a veces es cíclica, porque hace poquitos años se inauguró una nueva cárcel en 27 de febrero del 7800. Sí. Si vos ves, lo que hay alrededor de la cárcel es nada, es tierra, es campo, más que algunas que otras viviendas aisladas. Es decir, de alguna manera también, hace menos de 10 años, se llevó la cárcel lo más lejos posible, fuera de la principal urbe que sería Rosario, pero si uno lo ve con los ojos que ya pasó en eso en la ciudad, tal vez dentro de 50, 80, 100 años, cuando vuelva a pasar el tiempo que tal vez tiene hoy la cárcel Richeri,
puede que muy probablemente alrededor de la cárcel de 27 de febrero también esté habitado y vuelva a repetirse de alguna manera la historia, ¿no? Sí, es bueno esto, porque hoy si vos te fijás, se está expandiendo la cuestión urbana, y si nos vamos al interior, a Piñero, por ejemplo, Ujú. digo, al interior del interior, también la cárcel se planificó así, y se empezaron a generar desarrollos urbanos, y hoy están viviendo a 100, 200 metros de la cárcel de Piñero, una de Bueno, las en más Coronda pasa lo importantes. mismo Claro, también. exactamente. Che, imagino que, bueno, como a mí, ahora, en este momento me salgo de la vaina de decirle, che, ¿por qué no tal tema? Digo, tenés tus amigos, tus seguidores que te dicen o te sugieren, che, ¿por qué no hablas de tal edificio, tal historia? Sí, sí, de hecho es recíproco. Por un lado yo tengo una lista con muchísimos temas que voy tomando nota y teniendo ahí en carpeta para trabajarlo cada uno con el tiempo que Ujú, conlleve. Lógico, hay temas que son más simples conseguir información y otro que me ha llevado años para poder hacer un informe. Y después también por parte de los seguidores que siempre brindan sus sugerencias de qué les gustaría ver o dudas que tienen en base a algunos lugares o algún suceso, alguna historia en particular. Entonces me lo piden también para que lo incorpore dentro del calendario con el fin lógico de conocer o claro. esclarecer lo que necesiten. Entonces de esa manera, con esa dinámica voy trabajando justamente todo el material a realizar. Che, le das bola. Totalmente, sí, Sí. sí, sí. Che, ¿y algo que te ha sorprendido que iba por un lado la investigación de campo y después terminaste encontrándote con alguna sorpresa de esa historia que investigaste? Mira, gran sorpresa hasta ahora no me llevé ninguna. Sí me ha sorprendido mucho. Hace 2 años y medio estrené el documental de La Favorita, Ujú, el día que hubiese cumplido 125 años, en medio de ese parate que estuvo cerrada sí. un tiempo. E investigando muchísimo, muchísimo esa historia de toda La Favorita en sí, no me imaginaba al principio que haya tenido la enorme trascendencia social que tuvo un comercio. Un comercio que fue una empresa enorme, Ujú, em, pero sí, obviamente, a sabiendas de que fue importantísimo para la ciudad, por algo encaré justamente una investigación para hacer un documental específico del tema, pero viendo cada detalle de cada año a año, de cómo fue creciendo la empresa, la labor que tenían sus dueños fundadores, Ramón y Ángel García, y el compromiso social también que conllevaban, sí fue algo que ahí me fue más de lo que pensaba. ujú. Y verla en la situación de hoy, después de esa investigación y de conocer. Mira, a mí me alegra mucho que haya vuelto a abrir. De hecho, el documental está Ujú, grabado estaba en crisis, cuando estaba claro. cerrado. De hecho, estaba vacío. Creo que son de las pocas imágenes que hay de La Favorita o lo que fue Falabella, totalmente Claro. vacío. Ujú. Y entrar ahí y verlo desolado, era. Hasta te daba pena, hasta tristeza, porque era un desperdicio del lugar. Y la familia García, que sigue siendo, siempre fue, los descendientes fueron propietarios del inmueble, realmente han hecho un trabajo impresionante en mantenerlo. Esto que te decía, ¿no? El esfuerzo que hacen, algunos no pueden y otros el esfuerzo que sí lo Ujú, hacen, porque todo el tiempo que estuvo cerrado La Favorita, que fueron casi 2 años, fue bastante tiempo, mantuvieron el edificio con la misma dinámica de si estuviera abierto, de limpieza, de mantenimiento de la estructura, de todas las obras que hicieran falta para que todo estuviera bien, inclusive hasta la misma seguridad. El personal de seguridad tuvo siempre las 24 horas, sí. todo el tiempo estuvo cerrado. Entonces, que tiene un trasfondo eso. Vos no haces Ujú. ese laburo, semejante edificio se te viene abajo al toque. Sí, claro. Entonces, para mí que haya vuelto a abrir, que sea un lugar que tenga vida, que tenga comercios, ajustado también a las necesidades de la época, porque lógico, no es la misma Favorita que conoció mi abuela hace Ujú. 60 años, pero para mí sí, es muy importante. ¿Y en agenda, algo que te entusiasma? Mira, estoy trabajando un nuevo documental sobre Empalme Graneros. Hace ya bastante tiempo emprendí justamente el ir laburando barrio por barrio, llevando lo que hago en las redes sociales a los barrios. Hace ya desde principio de 2022 que voy a las escuelas a dar charlas, tanto Ujú. primaria como secundaria, yendo barrio por barrio con el tiempo que voy teniendo libre. Obvio me lleva no tanto, no puedo ir tanto como quisiera, pero Sí. bueno, trato de siempre, aunque sea una, dos, tres por mes, de distintas zonas ir yendo y consecuentemente poder ir
llevando las historias general de Rosario a cada barrio para que se aprenda y se conozca de la ciudad, y por otro lado poder investigar la historia de cada barrio para que toda la ciudad en su totalidad conozca también eso. Bueno, y uno de los primeros grosos laburos que estoy encarando ya desde hace varios meses en ese sentido es un documental sobre Empalme Graneros, sobre toda la historia que tiene este barrio, que es muchísima y Ujú, muy importante para Rosario. Todas las inundaciones que ha sufrido creo que, claro. si no me falla la memoria, 17 inundaciones a lo largo de su historia, siendo la última, la del 86, la más grave, ¿no? En Ujú. cuanto a las consecuencias que dejó. El posterior desarrollo de Numaín, nunca más inundaciones, y bueno, todas las obras consecuentemente que Sí, se sí, tuvieron esa que mega hacer, obra ¿no? de Ludueñas Exacto, Y bueno, un barrio que, bueno, con mucha historia también vinculada al ferrocarril, totalmente. a lo fabril. ¿Y hay que te nutrís de personajes, de personalidades del barrio cuando llegás? Ahí hago un híbrido. Por un lado, entrevistar a la gente que vive ahí, que a mí me gusta mucho entrevistar Ujú. yo me gusta decirle testigos del tiempo, Sí, ¿no? Porque claro. son la historia viva. Ujú. Uno puede leer en un libro, uno puede leer en un diario, pero ahí hago por ahí un poco más de hincapié en lo psicológico. Como vivió la historia uno, muchas veces es distinto, tiene otra perspectiva, te suma otra perspectiva de lo que por ahí está escrito, ¿no? Entonces estoy realizando distintas entrevistas, poniéndome en contacto con gente también que haya sufrido de las inundaciones para poder entrevistarlos, y después por otro lado voy a todo el archivo periodístico, ¿no? Esto que te decía, que durante más de 80 años sufrieron distintas Claro. inundaciones, casi 20 inundaciones, voy a cada archivo y hay una similitud que se encuentra en cada época, en cada década, que era la eterna promesa de hacer las obras para que no pase más. Eso se prometió muchísimas veces durante 80 años. Imagínate la cantidad de gestiones que pasaron Uf, municipales y claro. provinciales durante 80 años, hasta que finalmente pareciera que tuvo que caer, valga la redundancia, la gota que rebasó el Sí. vaso o la gota que rebalsó el barrio Ujú. para que se lleven a cabo de una vez por todas las obras tan necesarias desde muchísimo tiempo antes. Del 1 al 10, ¿cómo estamos en conservación de toda esa data de bibliográfica, En fotográfica? cuanto al documental Sí, algo así, sí, o sí. en general. No, no, en general, en la ciudad. Eh, en la ciudad te Como diría, ciudad, con las instituciones, con los medios. te diría 7 8 puntos. Bien. El lugar que más voy en cuanto a archivo es la Biblioteca Argentina. Ujú. Paso gran tiempo de mi tiempo libre ahí adentro y realmente hacen un laburo muy importante por mantener todo el archivo. Gran parte, no todo lamentablemente todavía, ojalá en algún momento sí, pero gran parte está digitalizado, que eso es muy importante. Primero porque le garantiza el acceso a cualquier persona que tenga acceso a Internet mediante un celular, una Sí. computadora, una tablet, de cualquier lugar de la ciudad o del mundo puede acceder a Diarios Antiguos de Rosario. Y después también por la preservación de ese material, porque ojalá no pase nunca, pero llega a haber algún accidente en donde Ujú. está guardado, y si de eso no quedó un registro digital que queda en una nube que Sí. nadie va a poder dañar, perdemos la historia. Entonces, ahí realmente hacen un laburo muy importante. Lamentablemente el archivo de la capital no está digitalizado porque al ser archivo de un privado y el privado nunca en su historia haber brindado la autorización correspondiente para hacerlo, ni ellos mismos con su propio archivo haberlo hecho tampoco, eso no está y es, te diría, gran parte o la parte más importante que tiene de archivo de la ciudad de Rosario. Pero bueno, ojalá en algún momento eso sí se concrete. Sabemos que tenés obligaciones y te comprometemos para cuando salga lo del documental del barrio de Palma de Graneros para charlarlo acá. ¿Eh? Buenísimo, Kevin, buenísimo, así querido, será. gracias por estar. ¿Eh? Bueno, muchísimas gracias. Kevin Dolce con nosotros, ya venimos.